Solo el 8% de las personas logran sus propósitos de año nuevo. Esto según una encuesta realizada por la Universidad de Scranton en Estados Unidos. Aquí la pregunta es ¿por qué si tan pocas personas logran sus propósitos de año nuevo? Es una tradición que se mantiene vigente desde hace muchos años. Esto puede tener muchas explicaciones, pero una de ellas es la enorme carga emocional que lleva el concepto de año nuevo. El año nuevo representa, como su nombre lo indica, algo nuevo y mucha gente lo convierte como un punto de partida para un reinicio de alguna parte de su vida o de su vida en su totalidad. Puede ser un cambio en algún estilo, en sus hábitos del día a día o incluso cambiar completamente su vida. Esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Por qué, si el año nuevo tiene una carga emocional tan importante para las personas, no cumplen sus propósitos de año nuevo? Hay muchos estudios que se han hecho al respecto. Sin embargo, he escogido un par de ellos que, de manera personal, me han ayudado muchísimo a alcanzar metas, objetivos y mis propósitos de año nuevo. Uno de ellos es una editorial publicada en el 2004 en el British Medical Journal por el profesor McManus. Es una editorial sencilla, sin embargo, me parece que hay dos puntos muy destacables que él comenta. El punto número 1 es una pregunta. El profesor comenta que los propósitos de año nuevo son intenciones y que hay una línea, una secuencia lógica entre intención y acción. Debe de haber un momento en que la intención se transforma en una acción. Cuando esto no sucede, él lo llama la brecha de intención-acción. Y esto es algo muy importante porque nos dice por qué en algunas personas las acciones sí se derivan de sus intenciones y en otras no. Y esto nos lleva al punto número 2, en donde intenta darle una explicación al por qué sucede eso. Y él comenta que es porque estas intenciones realmente no son intenciones, sino que son deseos. Los deseos no llevan a la acción. Los deseos es algo muy íntimo, muy personal, y muchas veces no se transforman en una acción. Sin embargo, la intención puede tener más probabilidad de que se transforme en una acción. Entonces, es muy importante diferenciar entre un deseo y una intención. Esos son los dos puntos más importantes que me llevo de esta editorial publicada en el 2004. El otro artículo es una herramienta que se ha utilizado desde 1981, publicada por George T. Doran en el Management Review, y nos habla acerca de cómo convertir un objetivo en un objetivo alcanzable, ya sea para un equipo, para una empresa o para una persona. Y son los famosísimos objetivos SMART. Lo que vamos a hacer en este video es utilizar la herramienta de objetivos SMART para transformar estos deseos e intenciones en acciones. Los objetivos SMART son una herramienta que se utiliza para llevar objetivos genéricos o que pueden parecer difíciles de alcanzar a objetivos concretos y metas alcanzables. Para poder hacer esta conversión, deben de cumplir 5 características. La primera de ellas es que sean específicos, es decir, que sean claros y concretos. El segundo es que sean medibles, que se puedan medir y que puedan ser evaluados a través del tiempo. Que sean alcanzables, es decir, que se puedan alcanzar con los recursos disponibles en ese momento. Que sean relevantes, que sean importantes para la persona, para la organización o el lugar. Este elemento puede sonar un poco subjetivo, pero si no es importante o relevante para la persona, no va a tener la motivación para darle el seguimiento a lo largo del tiempo. Y finalmente, que sean temporales, es decir, se debe tener una fecha de inicio específica y una fecha de término. Esto también es muy importante porque si no se le pone una fecha en concreto, un día, un mes, una hora, va a ser algo que va a quedar en el aire y se va a estar posponiendo. Ahora, aquí viene la parte interesante e importante de este video. ¿De qué manera vamos a llevar estos propósitos de año nuevo a convertirlos en una meta SMART? Primero, establecemos el propósito y hay que determinar o definir cuál es el deseo que nos está llevando a establecer ese propósito. Después de que establezcamos el deseo, ese propósito lo debemos de poner por escrito con algunas limitaciones, poner alguna fecha en concreto o qué se quiere alcanzar de manera específica. Ahí lo vamos a transformar en una intención. Y después de transformar el deseo en una intención, en el paso 3 lo vamos a transformar en un objetivo SMART. ¿De qué manera? Poniéndolo con una fecha de inicio, una fecha de término, qué es lo que se va a medir, cuál es la cantidad que se quiere alcanzar en esa fecha específica, cada cuánto se va a medir,
y determinando la relevancia que tiene para nosotros. De esta manera transformamos el propósito, lo llevamos de una secuencia de ser un deseo, una intención o propósito a un objetivo SMART. Lo que vemos en pantalla es la guía para ayudar a transformar nuestros propósitos de año nuevo en objetivos SMART. Y vemos que es una tabla en donde en la primera columna observamos el número del deseo que queremos realizar este año. Esta tabla, esta guía, está diseñada de manera realista. Lo que propongo aquí es que únicamente establezcamos 4 deseos por año para cumplir un deseo por trimestre. Ahora, un deseo implica una intención en específico, con una meta en específica, pero nos lleva a realizar una serie de acciones. Y aquí es donde podemos jugar un poquito, porque podemos meter 2 o 3 intenciones dentro del mismo deseo. Lo importante aquí es no llenarnos de un montón de acciones de tal manera que sea una cantidad tan grande que no las podamos realizar. Por eso es importante determinar un número pequeñito de deseos. La idea es que sea un deseo por trimestre, por eso son nada más 4. En la primera columna vemos el número de deseo, en la segunda columna hay que escribir cuál es el deseo y del deseo hay que transformarlo en intención. Un ejemplo, el deseo, tener una mejor figura. ¿Cómo lo transformamos en una intención? Estar dentro de mi peso ideal. Del lado izquierdo pondríamos la mejor figura y en intención pondríamos el peso ideal. Y después tenemos la meta. La meta tiene una columna que habla de cantidad y fecha. ¿Cuál es el peso ideal? Bueno, en cantidad podemos poner acudir con el nutriólogo o con el médico y poner la fecha en concreto. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a determinar nuestro peso ideal. Y no solo el peso ideal, ahí podemos meter cosas más medibles y específicas. Por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular que se llega a tener, y nos podemos poner una fecha en concreto. Para tal fecha debemos de alcanzar este porcentaje de grasa corporal. Y en acciones concretas se tiene que poner, por ejemplo, en la meta, cantidad, acudir, podemos poner, llegar a mi porcentaje de grasa corporal ideal. En la fecha, poner la fecha para cuando queremos que esto suceda. Y acciones concretas, acudir con el nutriólogo o con el médico para tal fecha. En otra acción concreta, podemos poner, inscribirme al gimnasio y acudir 3 veces al gimnasio durante 2 meses seguidos, 3 veces al gimnasio a la semana durante un mes. Y para el segundo mes, acudir 5 veces a la semana para el segundo mes. Y ya son acciones concretas, con cantidades específicas y con fechas específicas. Y así lo vamos haciendo. La idea es poner más o menos unas 3 acciones por intención o por deseo. Esta es una guía que en lo personal a mí me ha ayudado mucho para alcanzar metas y objetivos, no solo de año nuevo, sino durante toda mi vida. Lo he hecho de manera independiente y hasta hace poco he tenido la oportunidad de integrarlo de esta manera. Espero te sirva a ti también. Sin embargo, toma en cuenta que es una herramienta nada más. Y lo importante es el artesano que maneja la herramienta. Cuando el artesano es hábil, una herramienta de baja calidad lo va a llevar a hacer una buena obra, una excelente obra, una obra de arte. Pero una herramienta de buena calidad lo va a llevar a hacer algo extraordinario o bien una excelente obra en menos tiempo. Esta es una herramienta para que tú, como artesano de tu vida, te ayude a alcanzar esos objetivos y hacer de tu vida la obra de arte que quieres hacer. En conclusión, para poder cumplir con tus propósitos de año nuevo, debes de cumplir con 3 puntos bien sencillos. Punto número 1, establecer el deseo o los deseos que te están llevando a determinar ese propósito de año nuevo. Número 2, ese propósito lo debes de transformar en una herramienta SMART. Así que asegúrate de cumplir con todos los requisitos que implica hacer una herramienta SMART. Ponte fecha de inicio, fecha de término, ponle algo que se pueda medir, asegúrate que sea cuantitativo, que lo puedas ir midiendo y que lo puedas ir midiendo con el tiempo. Y punto número 3, ponte cantidades realistas de propósitos, de preferencia que sea un deseo propósito por trimestre, porque recuerda que de un propósito se pueden desglosar 2, 3, 4 o una cantidad mayor de acciones. Soy el Dr. Julio Pérez, cirujano gastrointestinal,
Espero te sirva esta guía. Recuerda, dale clic en la liga que está aquí abajo para que vayas a mi blog y ahí puedas descargar esta guía en PDF. No tienes que dejar tu correo, no tienes que dejar ningún registro. Esto lo hago porque me ha ayudado a mí y espero que les ayude a ustedes también a cumplir con sus propósitos de año nuevo. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto puede ayudar a alguien más. Recuerda, soy el Dr. Julio Pérez y te lo dijo Dr. Julio.